Iniciamos con la Universidad de Colorado hace unos años, bueno, y cómo la deforestación y el impacto del hombre, del cambio de usos del suelo hacia agricultura, ganadería, urbanismo, electricidad, etcétera, ha cambiado la señal de ese transporte de sedimentos en la cuenca. Aquí quiero mostrar estas imágenes del colombiano de la zona de Puerto Valdivia arriba en el Cauca. Miren los procesos de desertificación en el Cauca, miren las coronas de deslizamiento y desde acá vinieron flujos de lodo a Puerto Valdivia que mataron unas pocas personas acá. Miren todos los flujos de lodo erráticos que ocurren en una noche. Bueno, ¿qué sabemos de la deforestación? El World Resources Institute en Washington hizo una primera aproximación en el Pilot Project de todas las cuencas globales y estimó que más o menos la cuenca del Magdalena antes de los asentamientos humanos tenía el 90% de la vegetación. Esta es una plataforma muy interesante con los indicadores de deforestación de todos los países, se llama el Global Forest Watch, ustedes los pueden consultar en la página y aquí nos dice que de Colombia más o menos queda el 14% del bosque primario. Ya en todo el país hemos deforestado el bosque primario más o menos en el 86%, de hecho ese 14% es en la Amazonia. Y cuando vemos otros análisis de deforestación, esta es una imagen de Thomas, el colega de Welsburger de Nature Conservancy, y nos muestra que al 2000 teníamos menos del 23% de la vegetación. Sandra dijo que estábamos en el 44%, eso fue hace tiempo, eso fue hasta el año 2000. Este es un ejercicio que hicimos con el Instituto Humboldt, con Dolos Armenteras, de ver cuántos bosques quedaban al 2005 y quedaban prácticamente menos del 15%. Y esta es una imagen del IDEAM después de las tasas de deforestación al año 2010 y observen los pocos bosques que quedan en la cuenca. Cuando cogemos la parte central de la cuenca en el 2002, en el 2006 y en el 2013, observen el cambio de los píxeles de deforestación. De hecho, el 2005 y el 2010 fue el pico más alto de deforestación en Colombia en toda su historia desde que tenemos datos. Miren cómo cambia el color del píxel. Y usando un modelo muy eficiente de la Universidad de Colorado con unos fondos NASA, este modelo es un modelo que describe, bueno, cuáles son los procesos naturales y de origen humano que controlan el transporte de sedimentos y fue calibrado para 488 ríos globales en el mundo con una desviación del 95%, una explicación del 95%. Y ahí fue cuando empezamos con la Universidad de Colorado y con unos fondos NASA de erosión continental a aplicar y calibrar todo el modelo en la cuenca del Magdalena. Pero este modelo tenía algo muy importante que incluía la litología, los suelos, incluía también el componente humano en Producto Interno Bruto. Nosotros lo acomodamos numéricamente a los indicadores de deforestación y cuando calibramos este modelo publicado en Journal of Geology, calibramos toda la cuenca, incluimos las tasas de deforestación hasta el año 2000 y últimamente ya incluimos las tasas de deforestación hasta el año 2010 con el programa IDEAM RED, reduciendo las emisiones de carbono debidas a la deforestación, el programa global. Acabamos de publicar en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Naturales y Físicas Exactas, etcétera. Acabamos de publicar el impacto de la deforestación, algunos resultados preliminares. Y lo que nos muestra entre 2005 y 2010 es que perdimos más o menos unas 511.000 hectáreas o 24% de la deforestación en los últimos 5 años, 2005-2010. Cuando incluimos estos datos de deforestación en todo el modelo y hacemos la calibración del modelo con todas las desviaciones propias, encontramos que este modelo describe el 86% de la variedad, mucho mejor de lo que antes explicábamos con el 52% solo en el agua y lo que anteriormente explicábamos el 80% sin el hombre, etcétera. Y observen que cuando vemos la desviación del modelo, el río Cauca está perfecto, no tiene desviación, o sea, este es un modelo perfecto para describir el impacto del hombre y de la naturaleza en la erosión, por ejemplo, del río Cauca y en general para toda la cuenca del Magdalena. En conclusión, los procesos naturales como clima, relieve, etcétera, implican el 70-72% de la erosión en la cuenca y la deforestación explica el 10%, 160 millones de toneladas fueron producidos en los últimos 10 años a una tasa de 16 millones de toneladas por año debidas al hombre o a la deforestación, al cambio de uso de los suelos. Estos resultados los estamos publicando ya actualmente, salen un mes en la revista nueva del Sevier Anthropocene y el Magdalena prácticamente lleva un río Patía a sus espaldas por deforestación cada año. Recuerden que el río Patía
es el que forma el delta más grande del Pacífico americano, desde abajo, desde Chile hasta arriba, hasta el Fraser en Vancouver. O sea, no estamos hablando de un río pequeño porque lleve 16 millones de toneladas, y el Magdalena lleva 16 millones de toneladas dedicadas a la deforestación. Y este estudio lo quiero citar porque este es lo último que acaba de salir hace 4 meses, un estudio de Kim de la Universidad de Maryland, y este estudio de Kim es muy importante, salió en el Washington Post, etcétera, etcétera, pero este estudio de Kim es del Global Land Cover Facility de la Universidad de Maryland, quizás el instituto que ha hecho cambios de uso del suelo más potentes, cambios de uso del suelo a nivel planetario por medio de imágenes de satélite. Muchas de las imágenes del Land Cover Facility son las que nosotros bajamos y hemos trabajado, etcétera, y el USGS y muchos otros institutos. Y este estudio reveló que la deforestación en 34 países tropicales, que abarca el 80% de las selvas húmedas tropicales del planeta, 34 países del trópico, se aceleró en los últimos 10 años en un 62%, pero todos los indicadores de los que usa IDEAM, etcétera, pero el Programa de las Naciones Unidas para la Deforestación de la FAO dijo no, la deforestación bajó el 25% en los últimos 10 años, pero este estudio es mucho más robusto, 5.400 imágenes, algoritmos numéricos más potentes, etcétera. Y cuando vemos todos los indicadores estadísticos del programa de Kim y los ponemos acá, observe cómo subió la deforestación en Colombia en 170.000 hectáreas a 500.000 hectáreas en el 2005-2010. El IDEAM dice que son 336.000 hectáreas, tenemos una desviación con el estudio del IDEAM del 141%. De hecho, de toda Latinoamérica, después de Brasil, Colombia es el segundo país con más deforestación en los últimos 20 años. Y cuando vemos en la cuenca del Magdalena, el 24% de toda esa deforestación del país es acá en la cuenca. Estos son unos datos de áreas transformadas desde 1800 con unos estudios de ETHER de la Universidad Javeriana muy importantes, donde hay pruebas de que empezamos a deforestar desde antes de los asentamientos humanos y llegada de los españoles. Pero bueno, le preguntamos a Kim en la Universidad de Maryland, nos mandó todo el píxel y toda la información de los deforestación 2005-2010, la introducimos en el modelo y sin usar la información de deforestación del IDEAM, y subimos a un 35% de factor humano explicando la erosión, más o menos unos 560 millones de toneladas en los últimos 10 años, 56 millones de toneladas por año. Este es el dato más cercano de explicación antrópica de erosión con un modelo calibrado que tenemos al momento en Colombia. Y estamos ahora, también publicamos en esto en Anthropocene las tendencias de toda la cuenca del Magdalena en los últimos 30, 40 años. Este es un análisis Mann-Kendall de vectores progresivos y retrogresivos con unos niveles de confianza estadística acá. El vector rojo es el vector progresivo que explica en qué años fue estadísticamente significativo. No miremos todos estos tributarios, miremos el Cauca. Y observen que desde los 80 empezaron los pulsos, vuelven los 90 y vuelven los 2000, y observen Magdalena en Calamar, la misma pulsación estadísticamente significativo. De hecho, el 55% de la cuenca experimentó tendencias ascendentes en los últimos 10 años, y observen los incrementos y las zonas de hotspots de incrementos de erosión de toda la cuenca. Entonces, con Explora y el grupo Argos, etcétera, hemos hecho transferencia de esto y formamos un programa Magdalena arrastrando la montaña hacia el mar. No les mostraré el video, etcétera, pero lo que les quiero mostrar es en Calamar, cuando excedemos los daños al 2012, miremos los pulsos en los 70s, en los 80s, en los 2000 y en los 90s. Cuando vemos los dobles vectores de Mann-Kendall, miren las pulsaciones desde los 70s, los 80s, los 90s y otra vez los 2000. De hecho, le corrijo al doctor Barragán, no estamos en 144 millones de toneladas, estamos en 184 millones de toneladas al año 2012, aumentamos 44 millones de toneladas o el 33% más de la erosión en la última década con respecto a los otros 20, 30 años anteriores. Cuando esto una vez me dijo alguien, hombre, traduzca esas toneladas en volquetas porque los políticos no entienden sino en volquetas. Si cogemos la densidad de los sedimentos promedio en la cuenca y los ponemos en las volquetas de 6 toneladas, por Calamar pasan 15 millones de volquetas al año, 40.000 volquetas al día y 1.600 volquetas por hora.
Una de las discusiones es que todo esto que está pasando en nuestros ríos del cambio climático es un discurso del IDEAM. Hasta hace poco, afortunadamente, Omar Franco y sus coequiperos están quitando ese discurso de que todo es por el cambio climático en Colombia. Es el mejor discurso que nos puede pasar al modelo de desarrollo extractivo y perverso que llevamos. Este es un estudio de Nobre de toda la Amazonia, y con las imágenes de Maryland, si apagáramos todo el auditorio, veríamos todo el foco rojo de los últimos 5 años acá en el Magdalena. Y nosotros, junto con la Universidad de Texas, Grupo Argos, etcétera, un estudio muy grande que llevamos acá en Islas del Rosario y Barú, y en el canal del dique, hicimos unas perforaciones para plomo 210 y observen los pulsos en los 70s, en los 80s, en los 90s y en los 2000. Todos estos pulsos coinciden con las mismas tendencias de la erosión y con los mismos pulsos. Pero cuando vemos los indicadores económicos de la cuenca del Magdalena, de los cuales promueven erosión y producción de sedimentos, obsérvese que nosotros empezamos la transformación más o menos en los 50, coincidiendo con lo antropoceno. Seguimos a los 70, a los 80 y a los 90 en agricultura, en minería, también 70, 80, 90, 70, 80, 90, 70, 80, 90. Y cuando eso lo vemos en plomo 210, observemos los pulsos 70, 90 en tasas de sedimentación. Por lo tanto, no pareciera tanto la precipitación. Ese es un estudio de poder de las tendencias de precipitación en los últimos años en 40, y observe la cuenca del Magdalena que no se observa una tendencia clara de que sí esté lloviendo más, como dice el gobierno, decían las excusas políticas. Esta es otra reafirmación de un estudio de poder con Alejandra Carmona, que también dice no está incrementando la precipitación. Y acaba de salir en Nature Communications que en los trópicos, desde época paleo, sí se están volviendo más secos los trópicos. O sea, no nos comamos tanto la carreta que está lloviendo más. Cuando empezó el Fondo Nacional de Adaptación, estuvimos en uno de los primeros comités, el doctor Jorge Iván Ordóñez estaba, el doctor... y se acuerda cuando dijo el doctor Jorge Londoño, es presidente de Bancolombia, que lo llevó Santos a dirigir todo lo de Colombia Monetaria al Fondo de Adaptación, y coge y dice, hombre, formemos hipótesis básicas sobre las que hay que trabajar. Esto no es un examen final de ingeniería. Y así no estamos dirigiendo los proyectos en el país. Entonces, yo fui becario de Naciones Unidas en el Proyectos del Milenio y estuve en un curso con James Watson, que es el señor gurú mundial para escribir ciencia, tomadores de decisión del Banco Mundial y gobernantes. Y nos decía algo, una de las mediciones de qué es un país desarrollado y un país subdesarrollado es este esquema. En un país desarrollado hay conexión entre ciencia y tomadores de decisión público-privada. Estados Unidos, la infraestructura gringa en los deltas, en las costas, en todo, en las carreteras, ha sido hecha por las universidades. La ciencia la ha hecho las universidades. No han sido consultorías rápidas de 6 meses o estudios de impacto ambiental. 4 minutos. Este es el punto que nosotros estamos perdiendo como estos proyectos no apropian la ciencia que estamos generando en el país, ni siquiera identificar qué ciencia hemos hecho pertinente para aplicar en determinados proyectos de infraestructura. Entonces, los proyectos de desarrollo que comprometan activos ambientales colectivos no deberían llevar estos mamotretos de estudios de impacto ambiental, que es un fusilamiento de una información. Yo les decía a mis colegas, ¿cómo entiende usted un río, una ciénaga, una zona costera en 6 meses? Sabiendo que ese sistema cambia cada hora, cambia al día, cambia al mes, cambia estacionalmente, interanualmente, interdecadalmente. Entonces hacemos un estudio de impacto ambiental de 6 meses, lo hacemos de 1500 páginas para que nadie lo lea, fusilamos toda la información y tenemos impacto ambiental. Eso es lo más perverso que hay para ver y evaluar este tipo de proyectos. Deberíamos tener ciencia inter y transdisciplinaria como consenso. Y no creo que las chimeneas de la China y las chimeneas de la India son las que están inundando nuestros ríos. De hecho, el Magdalena es el top 10 en estos momentos de 184 millones y el top número 1 del Atlántico y el mayor productor de sedimentos en el antropoceno. Cuando comparamos preantropoceno con antropoceno y vemos al Magdalena entre los grandes ríos del mundo, el Magdalena transportaba entre 34 y 84 millones de toneladas, esto después del modelo numérico. O sea, entre 100 y 150 millones de toneladas, mucho menos hace más de 60 años. Entonces, es el mamut, por no decir el elefante y ya extinto mamut, que ahí salió un estudio genético que parece que van a revivir el mamut. Entonces,
en el Antropoceno es el de mayor producción de toda América, de cuencas exorreicas que llegan al mar. El punto es, así lo incluyen y visualizan los proyectos de navegabilidad. Y por último, quiero dejar estas reflexiones. Los proyectos de adecuación hidráulica sin visión de cuenca, de producción de sedimentos y sin geomorfología y visión tren de variabilidad de ambientes. Yo discrepo de todos los que dicen, y oí ahorita al señor Vargas, a tal señor, etcétera, es que tenemos muchos estudios en todo el río Magdalena. Que a mí me digan si tenemos estratigrafía, variación de meandros, evolución del río, si tenemos modelos geomorfológicos en 3D, si tenemos topografía en 3D para correr modelos hidráulicos, etcétera, desde onda hasta abajo, si conocemos la última evolución en el Holoceno reciente del Magdalena, lo que hacen en los grandes ríos como en el Mississippi. Todas las obras del Mississippi son basadas en modelos 3D estratigráficos de evolución, etcétera, etcétera. Lo otro, más del 80% del río no se conoce. Ustedes conocen mucho la parte baja y hay partes puntuales donde han hecho trabajo la Universidad Nacional, Uninorte, etcétera. Pero el río como río no se conoce. De los ríos menos estudiados geomorfológicamente y evolutivamente en todo el planeta y en América. Ahora, no hay modelos geológicos de ambientes. Está la producción de sedimentos en suspensión como variable en los proyectos de navegabilidad. Cuando uno le dicen las proyecciones de dragado, y ahorita vi una incompatibilidad en dos presentaciones. De acuerdo con el doctor Barragán hay 5 puntos de dragado, y de acuerdo con el señor Vargas hay 908 kilómetros de dragado. Entonces, ¿son 5 puntos o son 908 kilómetros de dragado? Y si son 908 kilómetros de dragado, eso es como repavimentar las carreteras del país, con una tasa de producción de sedimentos de esta magnitud. Eso sí lo tienen planificado dentro de los planes de proyección, los escenarios del valor de los dragados bajo diferentes condiciones de erosión antrópica, de erosión humana y de erosión natural y de erosión de pulsos. Ahora alguien me decía, sí, pero es que hubo un fenómeno de la Niña en el 2010 y 2011 y eso trajo mucho sedimento. Pues claro que trae muchos sedimentos. Si yo quito toda la cobertura forestal, arrastro todos esos sedimentos, porque yo ya he quitado la cobertura y la esponja que retiene y regula el ciclo hidrológico de esos suelos. Yo quiero dejar muy en claro acá, estas son hay más de 22 publicaciones indexadas internacionales de alto factor de impacto que hemos hecho sobre el río Magdalena. Somos el grupo que más producción internacional hemos generado y visualización del río, pero dentro de nuestro tema de erosión y aplicando algunos modelos. Y es falso que conocemos el río. Esto no quiere decir que conozcamos el río, todas estas publicaciones. Esto lo que quiere decir es que este es un grupo que ha promovido mucho. Algunos dicen, ¿para qué esas publicaciones? Yo tenía un director una vez que me decía, vea paisa, deje de publicar todas esas huevonadas en eso y póngase a hacer consultoría y a hacer billete, hombre. Bueno. Y le contesto con una frase de John Coleman, que es uno de los grandes geomorfólogos del mundo, de deltas del Mississippi, de las personas que más saben del Mississippi, con John Day y todos ellos. Era director del Servicio Geológico y una vez se le arrimó Bob Mead. Bob Mead es el señor, posiblemente está en sus 80s. Él fue en un comité, estuve con él y me dice, Bob me contó la historia y Bob era empleado de Coleman en el Servicio Geológico, director, y le dijo, profesor Coleman, ¿cuántos papers tenemos que escribir en el Servicio Geológico? Y le dijo el profesor Coleman, escriba bastantes, los que más pueda, y haga ciencia de alto nivel. Y dijo, pero ¿qué vamos a hacer con todos esos papers? Usted no se preocupe, ¿qué vamos a hacer con esos papers? La sociedad usará esos papers. Preciso. 50 años después, esos papers han sido usados en todo lo de New Orleans, en todo lo de estabilización de diques, en todo lo de la subsidencia del delta del Mississippi, etcétera, etcétera. Tiempo. Ok. Y termino con esta reflexión. Indicadores económicos de corto plazo. Santos y nuestros presidentes salen todos los días, vamos en 3 de PIB, vamos en 3.2, vamos a entrar. Sin sostenibilidad ambiental de largo plazo. Y eso es una frase que dice James Hansen de la NASA, que es muy bien. Somos unos humanos de corto plazo, de 4 años de gobierno, donde no nos importa y políticamente no podemos vender proyectos con sostenibilidad ambiental de largo plazo. Muchas gracias.